Bueno, continuamos después de un pequeño inconveniente técnico. Em, Quedamos en la importancia de las referencias que están en la discusión como en la introducción para entender y conocer el contexto del cual sale la investigación y sus preguntas. Y claro, justamente hacia dónde va la discusión ya. El cierre de la investigación eh, y nos indica hacia dónde va la investigación a futuro. Y cuando hablamos de referencia, pues de nuevo estamos cayendo en hablar de N, de cosas que no hemos explicado. La referencia es básicamente la lista de papers, de investigaciones previas, que la podemos ver al final de los papers, al final del artículo científico. Igual que los libros. Aquí nos van a mostrarlo, normalmente se presenta de acuerdo al formato APA, si no me equivoco, que normalmente va en el orden de autores, año de publicación, perdón, año de publicación, nombre del paper y la revista, o sea, el volumen y el número de las páginas en el que se encuentra el paper citado anteriormente, ya sea en la discusión o en la introducción, lo más comúnmente. Entonces, claro, ahí depende de qué tipo de información ustedes estén buscando en un paper, en un artículo científico, qué parte del paper les va a servir más o menos. Hay un montón de videos, yo me estuve metiendo en YouTube, que explican o muestran cómo leer un paper. No sé tú, Sebastián, qué opinas, pero desde mi punto de vista va a depender mucho de qué información yo estoy buscando. Y normalmente uno va al abstract, título, más o menos para saber de qué se trata el paper en general, pero muchas veces van a ir directamente a la referencia, porque lo que me interesa saber es de dónde salió la información básica o más amplia, ¿cierto? En relación al tema que estoy viendo. Totalmente de acuerdo. Depende completamente de qué es lo que busques, como ya habíamos dicho. Si estás buscando entrar en el tema, la introducción es lo tuyo. Si estás buscando algún dato específico, algún número específico, resultados. Si buscas ampliar, si ya llevas harto revisado y quieres ver qué más se ha escrito, vas directo a las referencias. Si estás buscando ideas de por dónde seguiría la investigación o por dónde proyectar tu propia investigación, vas a las discusiones. Y nos faltan los agradecimientos. Los agradecimientos, sí, pues esta parte es bonita. Aquí, como su título lo dice, uno agradece. Pero no solamente a los que estuvieron ahí apoyando y dándole ahí duro al lado tuyo mientras escribías el paper, sino también de dónde salen los recursos monetarios. Y también esta parte puede ser de relevancia quizás porque tú quieres saber quién financió ciertas investigaciones y aquí pueden aparecer datos importantes. No sé si quieres agregar algo más al respecto. Este es un estilo antiguo de papers, antiguo, digamos. Todavía lo usan muchas revistas, pero revistas más nuevas tienen una sección especial de financiamiento y de compromisos éticos. Compromiso en el sentido que se le da en inglés de tira y afloja, de, sí, sí, de riesgos éticos. Y sí, esto es cuando uno ya está metido en la chimuchina, esto es de las partes más entretenidas. Es entretenido esta parte. Y no solo eso, yo creo que en el área médica, en el área científica no pasa mucho, además del comidillo y de las relaciones que uno puede encontrar, pero en el área médica no deja de ser relevante, porque ahí uno puede ver de dónde salieron los recursos, por ejemplo, para hacer una investigación en cierto medicamento,
y mágicamente el único paper que muestra resultados positivos en relación a un medicamento o no. Entonces uno puede ir inmediatamente, ver los resultados, lo que tú decías antes, o sea, si yo quiero saber si este paper es serio o no, puedo verlo sin saber estadística, voy a los resultados, veo que los resultados son similares o no dentro de 10 otros papers, ¿cierto? Y tengo uno que no es muy similar a lo que veo en las otras publicaciones, puedo ir a los agradecimientos y ver ahí quién está involucrado. Y se pueden sacar ciertas conclusiones también. Pero eso es para tener en cuenta nomás. Sí, ojo, también hay que tenerlo con criterio porque no siempre el que un estudio de un medicamento esté financiado por un laboratorio es malo. O sea, por ejemplo, si comparan la eficacia de paracetamol en supositorio y en gotitas para niños de tal edad, ¿qué te importa si lo financia el laboratorio A o B? Si Y está, yo, si está comparando el mismo medicamento. exacto, y normalmente los laboratorios además tienen que hacer publicaciones y experimentos y probar sus medicamentos. Entonces, tampoco es raro. Tampoco es raro que aparezcan en los agradecimientos. Pero es algo a considerar no sé, si tienen tiempo. Tú habías adelantado algo de esto, de las Sí, editoriales. los editores. Bueno, aquí yo quise hacer un compendio de logos de editoriales científicas que hoy en día se pueden encontrar online. Elsevier es uno de los clásicos. Yo no sabía que ahora Elsevier eh, fue comprada por un grupo y creo que tiene los datos de por lo menos el 20% de todas las publicaciones científicas. Creo que ya no se llama Elsevier tampoco, no estoy segura. Creo que es Web of Science ahora, ¿no? Sácame esa duda. Yo puse ahí un montón, pero ni idea. No, no, no estoy al tanto. Bueno, yo le puse esto a nuestros suscriptores eh, para que tengan más o menos una idea de cuando se encuentren con un paper o estén viendo investigaciones, si se encuentran con alguno de estos logos, es fácil de pensar que pasaron por una editorial. Y ya eso les da cierto peso. No, parece que no me hablaba de la revista indexada. No, Bueno, la revista indexada, no voy a entrar en mucho detalle, pero las revistas indexadas son básicamente revistas que están en editoriales y que tienen, tienen un soporte, por así decirlo, y, y son las revistas con más confianza. Tienen un historial, tienen muchas publicaciones normalmente, muchas citas también, y de ahí vamos a ver lo que es el factor de impacto. Ya, pero esto es para que más o menos ustedes se familiaricen con cómo se ven las editoriales, más o menos las editoriales más comunes que uno puede ver en el en el área internet. médica. Claro, en el área médica también. Y como ya les mencionaba antes, están los índices de impacto. Uno de los más usados es el factor de impacto, que lo pueden ver ahí en rojito cómo se calcula. Y son básicamente instrumentos que sirven para comparar y evaluar la importancia relativa de una revista. Esto dentro de un campo específico y en un periodo de tiempo. Entonces, el factor de impacto más usado se calcula en 2 años de publicación. O sea, cuántas citas recibe esta revista, ¿cierto? En un total publicado dentro de los 2 últimos años. Hay factores de impacto que también que lo hacen dentro de los 5 años, 10 años, depende. Ahí ustedes pueden, cuando revisan cada una de las revistas, pueden encontrar cómo se calcula. Pero es básicamente cuánta relevancia tiene una revista en un ámbito particular, en este caso científico o médico. ¿Sí? Entonces, este factor de impacto es importante para los dos lados, si ustedes quieren publicar como también como lectores.
si yo me encuentro un paper, por ejemplo, de una revista que tiene un alto factor de impacto, yo podría pensar que esa revista es seria y por lo tanto la información que tiene es un poco más confiable que una revista con un bajo factor de impacto. Em, ¿Eso? ¿Quieres agregar algo más? Se me está quedando algo en el tintero, ¿no? No, que generalmente que el hecho que ya tengan factor de impacto es importante. Si una revista ya no tiene factor de impacto, quiere decir o que no hace números todos los años, ahí ya hay factores que uno empieza a considerar. Y lo otro importante es que también cambia de un campo a otro. Por ejemplo, si tu campo es física de partículas, donde hay 3 millones o no sé, 100.000 expertos en física en partículas, no es lo mismo que física general, donde hay 6 millones de personas que están leyendo física en general. Por lo tanto, el índice de impacto de una ciencia general va a ser mucho más alto que el de una revista de un área en particular. Por eso Nature y Science son las revistas de mayor índice de impacto, porque son de ciencia en general Claro. versus Cell. Bueno, buen punto eso, porque normalmente me he encontrado con revistas de medicina, por ejemplo, que tienen muy alto impacto, porque son cosas que, como dice el nombre, impactan mucho en la sociedad que científica o médica. Entonces, claro, es básicamente cuánto se lee esa revista, a cuántas personas llega esa revista, etcétera, etcétera. Claro, puede que haya una revista de ecofisiología que sea excelente, pero que tenga un índice de impacto mucho más bajo, porque los ecofisiólogos son mucho menos que los que están interesados en los estudiados de medicina. Exacto. Y bueno, y un poco lo mismo que decías tú, una revista que ya tiene un factor de impacto, un índice de impacto, ya por lo menos demuestra que ha estado publicando los últimos 2 años. Porque hay mucha revista que no significa que sea mala, pero no tiene un factor de impacto porque es nueva o cambió de nombre. Entonces necesita al menos estar publicando por 2 años para poder entrar en estas listas. Bueno, Dale, esta a mí me encanta. Yo te la dejo. Me encantó el ejercicio que hiciste acá. Me mataste. este era un pequeño ejemplo que quería mostrarles de cómo el idioma es importante. Esto es simplemente el resultado de una búsqueda de Google, primero a este lado de la pantalla en español, que busqué terapia génica SIDA. Y fíjense aquí, también les hablamos un poquito de Google Scholar. Google Scholar es una plataforma dentro de Google, un filtro, que ustedes pinchan Google Scholar y le da solo resultados académicos. Y entonces Google Académico se llama en español. Pero como yo tengo mi sistema en inglés, me sale en Google Scholar. Y ya salen, primero, si se fijan en resultados en Google en general, el número de resultados en español. 223.000. Si hago la misma búsqueda, pero con los términos en inglés, sería AIDS Gene Therapy, son un poquito más del doble. No, son justo un poquito menos del doble. 40 y... No, uy, perdón, me fijé mal. Me tragué unos ceros. Fíjense ustedes, pasamos de 220.000 a 43 millones. Sí. O sea, son Sácate ese por 2. 200 veces. O sea, fíjense que la cantidad de resultados que salen son muchísimos mayores. Y fíjense aquí en los artículos académicos citados, fíjense que las citas de estos son 6, 10, 3, y son los artículos más citados que encuentra el sistema para estas palabras claves. Si lo vemos para inglés, 150, 90, 454. O sea, 40 veces más resultados académicos. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que la ciencia, para bien, para mal, aguantémoslo, se escribe en inglés.
Nada que hacer. Por lo tanto, la invitación ahí es que De traten nuevo, de manejarse un poquito más en inglés, sí. porque si no van a estar limitándose a las traducciones que habitualmente tienen unos 10, 15 años de antigüedad, las más recientes, y las modas de los países hispanoparlantes, principalmente España. Y finalmente cerramos con esto con algunos tips que levantan sospechas respecto de la calidad de un paper. Bueno, ya lo habíamos mencionado antes, las revistas indexadas o que estaban en esta lista, ¿cierto? De, de websites que son editoriales de investigación científica. Entonces, las revistas que no están indexadas, si ustedes se encuentran con un paper de una revista no indexada, que no aparece como dentro de estas editoriales, o de editor desconocido, es indicador de sospecha. O sea, ahí sin editor estamos sospechando que el paper no ha pasado por una revisión o por una buena revisión de pares. Lo mismo pasa si ustedes ven que los gráficos están mal construidos, por ejemplo, no tienen indicación de qué hay en cada uno de los ejes, o que no están bien referidos en el texto. En el texto no dice en ninguna parte, en el gráfico 2 se ve esto, o esto pasa, ver gráfico 2, y el gráfico está volando, también suscita sospechas. Uh-huh. Bueno, normalmente todo esto que estamos mencionando, los gráficos mal construidos, metodología poco explícita y con falta de cita, normalmente eso es corregido inmediatamente o es un blanco en la corrección de los pares. Cuando te llega un paper a ti de otra persona a revisar, son cosas que uno inmediatamente revisa, entonces son inmediatamente corregidas. Entonces, si uno encuentra este tipo de cosas en un paper, quiere decir que lo más probable no haya pasado por un par. Normalmente los pares somos bastante rudos también en corregir paper y andamos buscando ahí con lupa todos los errores que pudo haber cometido el otro. Pero nosotros a todos nos hacen lo mismo. Eso no quiere decir que no haya errores en papers de prestigio y todo eso. Sí, los hay, pero es una razón para poner ojo. Otra cosa importante es ver el lenguaje. Cuando el lenguaje suena demasiado grandilocuente, con muchas flores y como que agrandan mucho el fenómeno, también hay que sospechar. Exacto. Así también cuando vemos mucha autocita. ¿Cuántas veces lo hemos visto, Sebastián, esto? Que hay una persona que escribe un paper y se cita a sí mismo en la introducción, en la metodología y después la discusión. Y no, sospechamos de eso. Ahora, hay campos en que, por ejemplo, nuevamente, si uno va a la arqueología, por ejemplo, de los canales patagónicos chilenos, ahí hay 3 autores. Son Ah, 3 personas que han recorrido esos lugares y son 3 personas que han publicado. Y obviamente, cuando ustedes vean las referencias, van a ver que están solo los 3 y que el que está publicando es uno de esos 3. exacto. Así que ahí no hay nada que hacer. Específica, eso es verdad. Pero en Bueno, áreas que no son tan específicas, genera duda. bueno, queríamos cerrar esta sesión con una tareita para ustedes, que no es evaluada ni nada, que es simplemente un ejercicio para que ustedes reflexionen, piensen, le den una vuelta, que no quede todas estas cosas que hemos hablado nosotros como parloteo del oro, sino que los ayude a pensar un poquito y proyectarse como profesionales. Entonces paso la tarea, lo dejamos un minuto y cortamos. ¿Algo que agregar? No, un poco lo mismo que dijiste tú, la idea es que conversen, analicen y le den uso a esta información, que no se la memoricen, si la cosa es que la utilicen. Y esa tareita justamente revuelve las neuronas para que pongan en práctica un poquito lo que hoy día conversamos.
Esta clase, el PowerPoint, va a quedar también en el muro. El muro parece que se llama. Yo recién me estoy familiarizando con todo, pero lo más probable es que también el PowerPoint quede a disposición de ustedes. Así que ahí pueden también revisar la propuesta de reflexión. ¿Quedamos por esta semana entonces? Reflexión no con X, Sebastián. Seguramente. Mi ortografía es pésima, debo disculparme. No, está bien, pasó por los dos. ¿Viste? Ahí nos hizo falta un editor. Un tercer editor, sí. Sí. Ya, pues Bueno, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Ojalá que hayan disfrutado esta conversación. Yo la disfruté bastante. Hace tiempo que no conversábamos tan largo. eso. Un abrazo a todos, cuídense, manténganse saludables. Eso es. Ya, pues, nos vemos en la próxima clase.